Vamos a abrir la palabra en esta noche en Efesios capítulo 5. Efesios capítulo 5. Vamos a ver otro pilar del carácter cristiano. Y este tiene que ver con el carácter cristiano en el hogar, dentro del hogar, en casa. Vamos a leer los versículos 5:22 hasta el capítulo 6 en adelante. Dice: las mujeres estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es la cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, siendo él mismo el Salvador del cuerpo. Pero así como la iglesia está sujeta a Cristo, también las mujeres deben estarlo a sus maridos en todo. Maridos, amen a sus mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se dio él mismo por ella, para santificarlo, habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia en toda su gloria, sin que tenga mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuera santa e inmaculada. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus propios cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborrece jamás su propio cuerpo, sino que lo sustenta, lo cuida, así como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo. Por esto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, pero hablo con referencia a Cristo y a la iglesia. En todo caso, cada uno de ustedes ame también a su mujer como a sí mismo, y que la mujer respete a su marido. Hijos, fíjense, ¿no?, cómo el hogar habla del esposo, habla de la esposa, y ahora pasa a hablar a los hijos y a los padres. Hijos, obedezcan a sus padres en el Señor, porque esto es lo correcto. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento, con promesa, para que te vaya bien y para que tengas larga vida sobre la tierra. Y ustedes, padres, no provoquen a sus hijos, sino críenlos en la disciplina e instrucción del Señor. Hasta ahí la lectura. Vamos a orar en esta noche y ya nos ponemos a ver lo que significa el carácter cristiano dentro del hogar. Padre, gracias te damos, Señor, por apartar esta hora en el medio de la semana, en el medio de las actividades, sobre todas las cosas, para que tu iglesia tenga el propósito de orar, como lo hacía, Señor, en el Nuevo Testamento. Y gracias, Padre, por este ejemplo que tenemos en tu palabra. Y, Señor, queremos crecer en la oración, queremos pedirte, Padre, que tú nos ayudes en este asunto de poder interceder unos por otros y sobre todo buscar tu rostro, buscar tu corazón en dependencia de ti. Ahora, Señor, pedimos que tú bendigas tu palabra, que podamos, Señor, seguir formando nuestro carácter, transformándolo a la imagen de Jesucristo. Pedimos, Señor, tu bendición en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Quiero hacer una ilustración, un alcance, para poder presentar esta noche lo que voy a estar hablando. No sé cuántos de ustedes han ido por esta calle y se acuerdan dónde vivía el pastor Babi antes, cuadra y media. Bueno, como se dieron cuenta que la casa está pintada. Nuevamente la casa se pintó toda a nueva. Justamente hoy pasábamos con Becky por la puerta, vimos que la casa estaba pintada y tiene el cartel de alquiler. Entonces yo pensaba, ¿no?, como muchas veces se hace cuando uno deja una casa, usualmente los arrendatarios van y la pintan de nuevo y le dicen, le damos una lavadita de cara. Pensando, ¿no?, yo en todo eso, ¿no?, pensando en la lavadita de cara, muchas veces uno puede ver una casa que se ve muy linda por fuera, se ve recién pintada, se ve arreglada, se ve quizás con un jardín que está prolijo, las ventanas quizás se ven que están limpias, todo parece estar bien y en condiciones de ser habitada. Pero la verdadera condición de una casa no se descubre mirando la fachada de afuera. La verdadera condición de una casa no se descubre mirando la fachada. La verdadera condición de una casa se ve en los cimientos.
se ve en cómo esa casa está construida, en sus paredes internas, en las vigas que sostienen, porque cuando uno usualmente ve una casa linda por fuera, la quiere alquilar, entra por los ojos y cuando llega adentro se da cuenta que, uy, pero tiene humedad, uy, pero hay que arreglar esto, uy, pero hay que hacer aquello. Y bueno, ¿de dónde muchas veces viene la humedad? Alguien que ha alquilado, acá la mayoría de ustedes alquila, o algunos tienen casa propia, ¿de dónde usualmente sale la humedad? ¿De dónde viene? Del cimiento, de los cimientos. Los problemas usualmente vienen de los cimientos. Y saben que, como les digo, ¿no? Una casa puede verse muy bien por afuera, pero sin embargo debilitarse dentro, debilitarse por dentro. Lo mismo puede ocurrir en el hogar cristiano. Lo mismo puede pasar en un hogar cristiano. Podemos tener muchas cosas lindas que se ven por fuera, que por fuera los demás pueden ver que las cosas están bien, están normales, nuestra economía está ordenada, nuestros hijos están siendo educados y finalmente quizás podemos mostrar en la iglesia que venimos, asistimos, estamos haciendo las cosas bien, pero debemos recordar siempre que la fortaleza en un hogar no se mide por lo que otros ven. La fortaleza en un hogar no se mide por lo que otros ven, sino por el carácter que uno vive puertas adentro de casa. Puertas adentro de casa es lo que vale, no lo que los demás ven por fuera. Entonces, es más, pensando en esto, ¿no? Porque hoy en día uno muchas veces en esta cultura evalúa, la gente está muy pendiente de cómo uno se ve por fuera. Las apariencias. No quiero dar una apariencia de cierta cosa, entonces me esfuerzo para tener esta otra apariencia y aparentar algo que realmente no está pasando. Pablo dice, no, que no debemos aparentar, no debemos nosotros hacer las cosas por hacerlas, para ser vistos de los hombres. Entonces, pensando en esto, ¿no? De que la verdadera fortaleza de un hogar no se mide por lo que otros ven, sino por el carácter cristiano que uno vive puertas adentro, vamos a ver hoy de cómo se demuestra este carácter cristiano. Y este carácter cristiano se ve en 4 aspectos. Primero, dentro del hogar, vemos un amor sacrificial entre el esposo y la esposa. Ese es el primer aspecto de este carácter cristiano, el amor sacrificial entre esposo y esposa, el respeto mutuo de la manera en que uno habla dentro del hogar y la forma en que uno cría a los hijos para el Señor. Entonces vemos que aquí en este pasaje Pablo está haciendo alusión a la iglesia, pero está haciendo una ilustración acerca de lo que es el hogar cristiano. Pablo está hablando de Cristo y la iglesia, de cómo debe ser la relación entre Cristo y la iglesia, pero utiliza para mostrar esa relación, utiliza el esposo y la esposa. Entonces, vamos a mirar cómo el cristiano transforma su hogar por medio de su carácter. Veremos en versículos 22 y 24 que el carácter cristiano se refleja en el respeto que honra al Señor. El carácter cristiano dentro del hogar se refleja en el respeto que honra al Señor. Noten lo que dice allí el versículo 22. Dice, las mujeres estén sujetas a sus propios maridos. Y hay una frase clave acá, como al Señor, como al Señor. Porque el marido es la cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza, siendo el mismo Salvador del cuerpo. Porque así como la iglesia está sujeta al mismo Salvador del cuerpo, así la iglesia está sujeta a Cristo. También las mujeres deben estar a sus maridos en todo. Entonces vamos a ver que aquí el carácter cristiano se refleja el respeto cuando la esposa demuestra que hay una sujeción al Señor. Hay una sujeción al Señor mediante una actitud de respeto y apoyo hacia su esposo. No, hoy en día esta palabra hace mucho ruido en la sociedad. Ustedes miran, si yo abro la Biblia hoy aquí en la puerta o en la esquina o en la plaza y leo esta palabra, sujeción, someter, depende de la versión que estén usando,
No, esa palabra no cae bien en la sociedad. Pero fíjense que el creyente va a contracultura. El creyente va siempre a contracultura. Y vemos que aquí el apóstol Pablo está diciendo que la esposa va a mostrar esta sumisión al Señor primeramente. Al Señor primeramente, como una actitud de ¿qué? De respeto y de apoyo hacia su esposo. Saben que la sumisión es primero una respuesta a Cristo. La sumisión es ponerse debajo de la autoridad que Dios ha dispuesto en el hogar. Y esto tiene que ver específicamente, no implica que la mujer sea inferior al hombre y que Dios sea como muchas personas dicen, no, Dios es un hombre machista, la mujer queda delegada, para nada. Es un tema de autoridad que Dios estableció por orden. Es colocarse voluntariamente bajo la autoridad establecida por Dios. Quiero que miren otro texto para comparar esto, en Colosenses capítulo 3, Colosenses 3. Colosenses 3, versículo 18. Dice, mujeres, estén sujetas a sus maridos como conviene en el Señor. Conviene esto que sea de esta manera en el Señor. ¿Por qué? Porque es una cuestión que está respetando el orden que Dios ha establecido. El orden que está establecido, ¿dónde empezó? Empezó en el libro de Génesis. ¿Se acuerdan cuando la familia comienza? Dios establece este orden. Dios pone a Adán y le dice, acá está tu esposa, van a trabajar juntos, van a procrear, van a expandirse, van a trabajar la tierra. Este es el orden que Dios estableció. Y dice, esto conviene que sea de esta manera. Conviene que sea de esta manera. En Primera de Pedro, otro texto, Primera de Pedro, pensando también en esta idea de que la mujer acompaña, ayuda al esposo, Primera de Pedro. Asimismo, ustedes, mujeres, estén sujetas a sus maridos, de modo que si alguno de ellos son desobedientes a la palabra, pueden ser ganados sin palabra alguna por la conducta. Fíjense, en este caso está poniendo a una mujer creyente y a un esposo incrédulo. Y fíjense, ¿no? Como vimos antes, Pablo decía, esto conviene al Señor. ¿Por qué conviene? Porque si el esposo es incrédulo y la mujer tiene una buena conducta, tiene un buen testimonio, respeta a su marido, a pesar de que sea un incrédulo, respeta a su marido, dice, puede llegar a ganarlo. Lo puede llegar a ganar. Hay muchas veces, ¿no?, que quizás esposas no estén de acuerdo con sus maridos y no van a estar siempre de acuerdo en todas las cosas que sus maridos hacen. Pero la Biblia nos dice que como creyentes, nuestro carácter debe reflejar el respeto que honra al Señor. El respeto que honra al Señor. Hay muchas cosas que, por ejemplo, con mi esposa quizás no concordamos o no nos ponemos de acuerdo, pero eso no quita el respeto mutuo. El respeto de entender quién es quién delante de los ojos del Señor. No, y fíjense, ¿no?, que hoy en día una de las cosas más comunes hoy en día es faltarse el respeto. No estimarse como Dios nos ve. ¿No? Entonces, debemos siempre buscar agradar al Señor y no a nosotros mismos. Y esto está reflejando, como dice aquí el pasaje ahí en Efesios, ¿no?, refleja el orden establecido por Dios. ¿Y cuál es la motivación principal? ¿No? Porque yo no conozco, no convivo, a las esposas les hablo, no convivo con los maridos de ustedes. Mi esposa convive conmigo, vive conmigo. Pero ¿cuál sería la motivación para decir, ¿por qué tengo que hacer esto? Vos no conocés a mi esposo, vos no sabés lo que es mi esposo puertas adentro. Aquí en la iglesia él se ve de una manera, pero quizás hace las cosas en casa de otra manera. Bueno, ¿cuál sería la motivación para una esposa hacer esto? Miren versículo 22, 5:22. Estén sujetas a sus maridos como al Señor. Como al Señor. La principal motivación es el Señor. Y esto tiene que ver con el área muy importante del señorío de Cristo.
Si Cristo es tu Señor, ¿se acuerdan lo que dije el domingo? Dije, cuando Cristo es nuestro Señor, nosotros obedecemos por amor a Él, por lo que Él hizo por nuestras vidas. ¿Cuál debe ser la mayor motivación? No que tu esposo te tenga contenta o no. No que tu esposo haga las cosas que vos querés para sujetarte o seguir su liderazgo. Más bien, esto es justo y honra al Señor. Es lo que conviene. Entonces, todo esto, ¿saben lo que genera en el hogar? Independientemente de cómo sea tu esposo, genera que Dios sea glorificado. Y también vamos a hablar ahora de los hombres, de los esposos, pero genera armonía. Creo que hay un principio claro en la palabra de Dios, y es que las esposas deben amar con respeto a su esposo como al Señor. Como dice Proverbios 21:9, no siendo contenciosas. No siendo contenciosas. Hay varios pasajes que hablan acerca de la mujer contenciosa en la Biblia. Entonces, ¿qué vemos aquí de la palabra del Señor? Parte de un pilar que sostiene una casa es una esposa que sigue el liderazgo. Bueno, pastor, ¿qué pasa si mi esposo no lidera? ¡Ja! ¡Qué buena pregunta! ¿Eso nos da luz verde para no hacer lo que la Biblia dice? No. Nosotros debemos, cada uno en el rol que Dios le asignó, cumplir lo que la palabra del Señor le dice. Ame con respeto. Respeto a su marido. Ahora noten, no, el segundo pilar. Bueno, y solamente eso me hace pensar, ¿no?, en esta pregunta. ¿Cómo estoy reflejando a las esposas? ¿Cómo estoy reflejando este carácter de Cristo en mi actitud hacia la autoridad que Dios ha puesto en mi vida? ¿No? ¿Cómo estoy trabajando sobre lo que Dios ha puesto en mi vida? El esposo. Si estás casada, es el esposo. Y para mí que soy soltera y que yo soltero y no tengo esposa, ¿quién es la autoridad del soltero? Cristo. ¿Estás obedeciendo con amor y respeto y sujetándote al Señor? Esa es una pregunta que debes hacerte cada día. Entonces, fíjense, ¿no?, cómo el carácter se va desarrollando en estos ámbitos. Y ahora, el segundo pilar es el carácter cristiano se refleja en un amor sacrificial. Y esto no es necesitamos uno para tener el otro. Es ambos. Ambos tienen que estar. Ambos son esenciales condimentos para que la estructura no se caiga. El fundamento tiene que estar firme. El carácter cristiano en el hogar se refleja en un amor sacrificial. Sacrificial. Yo veo muchas veces que las esposas hacen más sacrificios que los hombres, que los esposos. ¿No? El otro día estábamos hablando con Enzo, ¿no?, y decía, ayer era tarde y nos mostró la pieza y dice, me tengo que doblar la ropa, sacar la ropa de la secadora. Antes, ¿quién hacía todo? Mamá. Ahora Precia tiene que hacer las cosas solo, aprender. Entonces fíjense, ¿no? Uno a veces se da cuenta cuántas cosas hacen las esposas, ¿no?, cuando lo tiene que hacer uno. Cuánto sacrificio muchas veces las esposas hacen por sus esposos, por sus hijos. Pero fíjense que el sacrificio aquí se apunta al hombre. Los sacrificios mayores los tienen que hacer los hombres. Versículo 25, maridos, amen a sus mujeres como Cristo amó a la iglesia. ¿De qué manera amó Cristo a la iglesia? Se sacrificó. Él se dio, dice, Él se dio Él mismo por ella, se ofreció Él mismo por ella. El esposo debe amar a su esposa como Cristo amó a la iglesia. Eso implica que es un amor que le va a servir. Es un amor que le va a servir, que va a hacer todo lo posible para atenderla, contenerla, entenderla, cuidarla. Es un amor que se va a entregar, va a hacer todo lo posible para protegerla. Es un amor que va a buscar el bienestar espiritual de su esposa, porque aquí el pasaje habla, dice el versículo 25, el versículo 26, para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra, a fin de presentársela a sí mismo como una iglesia en toda su gloria. Recuerden, la analogía es Cristo y la iglesia, esposo y esposa. Entonces, busca el bienestar espiritual.
el esposo se debe preocupar por la condición espiritual de su esposa. ¿Cómo está? Si está leyendo la palabra, si está orando, si está teniendo luchas en su corazón. ¿Cómo poder preguntarle, cómo puedo orar por ti? Porque ahí se genera el vínculo de la comunicación también. Es muy importante eso. Es un amor que lidera con humildad. Es un amor que lidera con humildad. Un carácter no transformado en un esposo, lo único que torna es un esposo áspero y severo. Cuando el esposo no se está dejando transformar por el Señor, no está abrazando el señorío de Cristo en su vida, pasa lo que dice 1 de Pedro 3:7. Miren esto. 1 de Pedro 3:7. Ustedes, maridos, igualmente convivan de manera comprensiva con su mujer, como un vaso más frágil, puesto que es mujer, dándole honor por ser heredera como ustedes de la gracia de la vida, para que sus oraciones no sean estorbadas. A veces me pregunto en nuestra propia vida personal, oro al Señor por asuntos en mi vida y no son respondidos. ¿No será quizás que nuestro trato hacia nuestra esposa es áspero o severo? Entendamos entonces que nuestras oraciones, dice la palabra aquí, van a ser estorbadas. Vivamos de manera comprensiva. Entonces, para pensar en esto, ¿no? ¿Estoy buscando lo que me beneficia a mí o lo que edifica a mi familia? Esa es una pregunta que yo debo hacerme en el hogar. ¿Estoy buscando lo que a mí me beneficia o lo que edifica a mi familia? Entonces, para pensar, ¿no? ¿Cuáles son las cosas que edifican nuestra familia? El tiempo juntos edifica nuestra familia. El tiempo bien invertido en orar, en compartir cosas espirituales, edifica nuestra familia. El conversar, el salir, edifica nuestra familia. Trabajar, edifica nuestra familia. Siempre debemos buscar ser intencionales en los medios que Dios nos ha dado para poder formar un hogar como el Señor nos deja en su palabra. El hogar cristiano no solo necesita amor y respeto entre esposos, pero también hoy en día es importantísimo que haya una generación que esté formada para el Señor. Y eso me lleva al tercer pilar y el último. El carácter cristiano se refleja en una crianza centrada en Cristo. El carácter cristiano en el hogar se refleja en una crianza centrada en Cristo. Noten lo que dice el capítulo 6 del 1 al 4, ya lo hemos leído, pero noten cómo empieza hablando a los hijos. Hijos, obedezcan al Señor, obedezcan a sus padres en el Señor. Los hijos van a obedecer al Señor cuando los padres los formen para el Señor. Y ¿saben qué? Este tema de la crianza hoy en día está tan en el tapete, ¿no? Porque tenés que pensar en esto. Hoy, criar, ¿saben? Yo anoté, fíjense lo que dice ahí el versículo 4. Críenlos en la disciplina. Lo que pasa es que tiene el coso puesto, el parlante, no pasa nada, lee la Biblia. Muy bien. Críenlos es un verbo. Segundo, en la disciplina. En la disciplina y en la instrucción del Señor. 3 verbos encontramos en este versículo acá. Nadia, capaz que la puedes ayudar a la abuela ahí a apagarlo. Críenlos en la disciplina y en la instrucción del Señor. ¿Saben? La palabra criar, ¿sabe qué significa? La palabra criar significa entrenar. Yo pregunto, ¿cuántos de ustedes han hecho deportes alguna vez? ¿Algún tipo de deporte? Nada de poca gente hace deporte acá en esta iglesia. Bueno. Cuando uno hace deporte, uno está queriendo quizás entrenar para algo, ¿no? Bueno, entrenar es trabajo, sacrificio, ¿no? Tiempo, recursos. ¿Y qué pasa hoy con la realidad hoy en día? Que los padres tienen que trabajar
todo el día para proveer esos recursos para el hogar y para los chicos. Una vez me encontré con una persona que me dijo, yo a mi hijo le voy a dar todo lo que mis padres a mí no me dieron. Voy a hacer todo lo imposible para que a él no le falte nada. ¿Sabés qué? Hoy en día en esta cultura, para que a tu chico no le falte nada, tenés que trabajar 50 horas a la semana. Porque tu hijo te va a pedir, te va a demandar vivir a un estándar de vida que quizás vos no le podés dar. No te dan las horas, no te da el físico. Entonces, padres van a hacer todo ese trabajo para ayudar a sus hijos a que ellos estén bien, pero hay un tema. Muchas veces estamos preocupados en que ellos estén bien por la casa de afuera y no por la casa de adentro. Entonces, entrenar a nuestros hijos para las cosas del Señor, para que conozcan al Señor y sean personas en la sociedad, que sean flechas, que estén trabajando en diferentes lugares y sean de testimonio y sean discípulos de Cristo, eso involucra entrenamiento, sacrificio, tiempo. Mi pregunta es, ¿estamos dispuestos a eso? ¿Estamos dispuestos o estamos cansados muchas veces? Lleva trabajo, porque el entrenamiento de una persona lleva tiempo. La segunda palabra es corregir. La segunda palabra dice, críenlos en la disciplina. La palabra disciplina es corrección. Tu hijo, desde el momento que nace hasta el momento que ya es un adulto, va a tomar decisiones todo el tiempo. Y va a tomar siempre distintas decisiones en la vida. Entonces, siempre vamos a estar como padres animando, tratando de ayudar a corregir, pero va a llegar un momento que nuestros hijos van a tomar decisiones por sí solos. Pero aquí está hablando, ¿no?, de criar, de entrenar de una manera para que ellos puedan tomar decisiones en la vida, que puedan tomar decisiones en la vida que honren al Señor. Y eso va a implicar que en este proceso de paternidad, de maternidad, lo puedas corregir, lo puedas ayudar a que él pueda crecer. Noten, en la instrucción del Señor. Noten, no en cualquier instrucción, no en la instrucción del mundo. Hoy en día, cuanto los chicos más ocupados estén fuera de casa, ¿no?, en actividades, la escuela, los hobbies, cuanto más tiempo afuera estén, quiero decirte esto, cuenta las horas que estén afuera, mientras que tú trabajas, vas a tener que invertir después el tiempo que vuelvan para hablar del Señor. ¿Y eso pasa? Es imposible, porque llegamos cansados a las 6, a las 7 y hay actividades, y los chicos estuvieron todo el día fuera de casa hoy. Y ahora los chicos vienen con situaciones de afuera. ¿Y cómo corregimos? ¿Cómo hablamos? ¿Cómo entrenamos? ¿Cómo les hablamos? Si apenas podemos con nuestra propia vida. Entonces, fíjense, ¿no? El carácter cristiano se refleja en una crianza centrada. No hay paternidad fórmula, no hay 1 más 1 va a salir bien. No es que no, yo le voy a hablar a mi hijo del Señor y va a salir bien. No, primeramente que nada, la crianza, el entrenamiento, la corrección implica enseñarles a honrar a Dios. Enseñarles que Dios existe y que Él es la autoridad. Que los padres representan esa autoridad. Enseñar a respetar a los padres. Padres, tenemos que enseñarles a respetar a los padres. ¿Vieron? El libro de Proverbios habla un montón en cuanto a esto, ¿no? Dice, hijo, ¿no?, honra a tu padre y a tu madre, y cuando tu mamá fuere mayor, la Biblia dice, cuando tu mamá fuere vieja, no la menosprecies. No menosprecien a los padres. Hoy tenemos hijos grandes que menosprecian a sus padres, no les hablan, los ignoran. Eso no está bien. No está bien. Y por eso que es importante que, y a veces nos sorprendemos, ¡wow! ¿Por qué pasa esto con los hijos? ¿No? Nosotros en nuestra familia en Argentina, ¿no?, nos pasó esto hace una semana atrás. Yo compartí que tuve una prima de 50 años que falleció de cáncer, jovencita. Y todo un drama ahí con el tema del velatorio, ahí que yo quería saludar estando en Estados Unidos a mis parientes y eso, dar el pésame. Y parientes dentro de la familia nuestra, no, que no me hablo con mi hijo. ¿Cómo que no? Pero fíjense, ¿no?
yo pensaba, pero ¿cómo todo esto pasa? Todo esto tan común, ¿no? En la sociedad hoy en día, ¿no? Hijos que no se hablan con los padres, padres que no se hablan con los hijos, ofendidos entre ellos. ¿Por qué? Porque no hubo desde pequeño una instrucción de enseñar a respetar a los padres. Porque respetar a los padres es como al Señor, dice la palabra. Obedezcan a sus padres en el Señor. Y pero si no tenemos padres creyentes, bueno, qué oportunidad que tú estás aquí en este lado, en esta iglesia, para aprender ahora de cero. Yo puedo decir delante de mi mamá, no tuve padres creyentes cuando fui chico, me criaron con sus defectos, con sus dificultades, pero empecé una nueva generación siendo yo el primer creyente en mi casa. Entonces quizás tú dices, bueno, pero yo no vengo de familia creyente. Bueno, empieza contigo, empieza por ti primero. La obediencia, los padres representan la autoridad de Dios. Y siempre, como papás, debemos acompañar a nuestros hijos en el proceso de crecimiento y corregir y tener paciencia. No, porque la meta, escucha esto, la meta no es controlar las conductas de nuestros hijos. La meta es transformarlos en discípulos de Cristo. Ellos van a llegar a un momento donde van a tomar sus decisiones y quizás podemos estar de acuerdo o no podemos estar de acuerdo con las decisiones que tomen, pero uno debe estar con la conciencia tranquila de que como pilar en casa hicimos lo que la Biblia dice. Hemos buscado enseñar, instruir a nuestros hijos. Por eso, la pregunta para nosotros en esta noche es, ¿la tormenta va a revelar la calidad de casa que yo tengo? Cuando llueve mucho y la humedad levanta, se va a ver si mi casa está bien en los cimientos o no. Las pruebas, cuando vengan a nuestra casa, van a revelar el carácter de nuestro hogar. El amor, el respeto y las relaciones transformadas diariamente en una crianza saludable son las evidencias de que Cristo está trabajando en tu casa. Si hay amor y se está trabajando en amar más, si hay respeto y se está trabajando en respetarse más, si hay crianza y estamos trabajando, entrenando, disciplinando, se va a ver que Cristo está trabajando. Y por obvio, vamos a ver que el Señor va a transformar en un pilar firme tu hogar. ¿Por qué? Porque la mano del Señor está bendiciendo cuando buscamos nosotros honrar su palabra. Por eso, ¿en qué área hoy para orar esta noche, ¿no? Mientras que oramos juntos, compartimos, ¿en qué área de nuestro hogar necesito hoy reflejar más a Cristo? Quizás el respeto, quizás el amor sacrificial, quizás la crianza más, enfocarme en pasar más tiempo con mis hijos, hablarles del Señor. ¿Qué área debe ser quizás que en nuestra vida debemos trabajar para seguir formando? Esto no es que pasa de un día para otro. Esto es un trabajo de tiempo. Por eso los tiempos del Señor, a medida que nosotros invirtamos tiempo, los resultados los vamos a ver. Así que bueno, vamos a orar y pedir al Señor que pueda bendecir su palabra. Padre, te damos gracias, Señor, por la enseñanza de este pasaje. Señor, solamente hemos tocado cosas principales, sabemos que hay muchas más que podríamos hablar y Padre, te pedimos que podamos seguir escudriñando tu palabra, que podamos seguir, Señor, pensando en la misma y ayudándonos cada día a parecernos más a ti y en este caso en el hogar, Señor, no solamente en las otras cosas que hemos mirado, en estos pilares últimamente, pero hoy toca de puertas para adentro. ¿En qué áreas, Señor, Cristo tiene que hacer la diferencia? Y sabemos que Él es el único, por medio de su sacrificio eficaz en la cruz, puede hacer una diferencia en nuestra vida. No hay metodologías, Señor, no hay fórmulas mágicas para esto, más que tu palabra y ser obediente al diseño que tú dejaste. Permite, Señor, que podamos crecer en este área. Bendice los hogares de esta iglesia, Señor, muchos representados aquí en este lugar. Y aún, Señor, los que están aún en condición de no estar casados, Señor, te pido que aún tú trabajes en nuestras vidas, Señor, para que tu palabra pueda seguir siendo forjada, que podamos orar mejor también, Señor, por los matrimonios de nuestra iglesia,
sabiendo, Señor, que hay luchas, hay dificultades en este mundo y necesitamos, Padre, el apoyo de unos y otros. Señor, bendice ahora este tiempo de oración también. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Bueno, vamos a tomar...